Ya, por supuesto, después de asumir la presidencia, Milei tiene que hacer lo que más le cuesta a los políticos cuando llegan al poder, que es conciliar las promesas que vendieron durante la campaña con las primeras acciones de gobierno. Normalmente se habla de que hay un periodo que va de 60 a 100 días de luna de miel. A veces se extiende, a veces se acorta. Luna de miel que se entiende como un periodo, digamos, de tolerancia de la sociedad con el nuevo gobierno, como un tiempo, como una tregua, como vamos a ver por dónde viene, vamos a ver qué logra. Y normalmente los gobernantes, cuando son inteligentes en la forma de hacer las cosas, dejan lo más difícil, precisamente lo más duro, para esos primeros días, para aprovechar el viento a favor. Algunos no calculan bien, se les va la mano o se guardan, dicen, no, mejor vamos a esperar un tiempo y después es que aplicamos las cosas. Siempre los resultados son impredecibles, porque puede salir bien tomar medidas duras los primeros días, como puede salir mal. De la misma manera puede salir bien tomar las medidas más duras después de la luna de miel, como puede salir muy mal. Por lo tanto, lo que queda es analizar y esperar. Pero ¿qué ha hecho Javier Milei a las primeras de cambio? ¿Cuáles son las primeras medidas que ha aplicado? ¿Y de qué manera lo está evaluando la gente? Que es quizás lo más importante en todo esto. De eso vamos a hablar en este Fuera de Orden de hoy, jueves 14 de diciembre del año 2023. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Criminología y criminalística politiquera, porque solo como criminales se puede analizar a quienes dirigen los destinos del mundo de hoy en día. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela y del mundo en tu idioma. Para nosotros es un honor contar con vuestra sintonía y es un privilegio además tenerlos a quienes se han sumado al apoyo para los contenidos de este canal en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando todos los contenidos de este canal y por supuesto a seguir adelante con este programa. No todo es pago, por supuesto, las suscripciones gratuitas que haya en nuestra página de Facebook también nos dan muchísimas satisfacciones porque allí crecemos cada día más. Y por supuesto, hay gente que prefiere la plataforma Facebook para ver nuestros contenidos en vez de la plataforma YouTube. Si ese es su caso, vaya para nuestra página Daniel Lara Farías, dele me gusta y comparta allí con nosotros. No se olvide de suscribirse al canal, de activar las notificaciones y de darle me gusta a estos videos, que con eso nos ayuda. Y por supuesto, cada me gusta es gratis. Como todos los días, les saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos. Recordándole, como siempre, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Amigos, a todos los gobiernos les pasa. Dicen los chilenos, esto ya me corrigió un chileno de cuál es el dicho. Una cosa es con bandola y otra cosa es con guitarra. Así es como se dice. Una cosa es con bandola y otra cosa es con guitarra. Bueno. Con bandola ven ustedes al candidato y con guitarra ven ustedes al presidente. Cuando nos damos cuenta de esta situación, caemos en conocimiento de la particularidad que al final terminan poseyendo quienes asumen el gobierno pensando que el panorama que veían desde afuera va a ser exactamente el mismo que se van a encontrar cuando se sienten en la silla. Podemos dar algunos ejemplos. 1. Me gusta el ejemplo de Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué Carlos Andrés Pérez planteó unas medidas de liberalización de la economía
más no unas medidas neoliberales, una medida bastante keynesiana si nos ponemos a ver. Pero han relatado los protagonistas de dicha administración que ellos tenían unas previsiones, pero no contaban que a la hora de llegar al gobierno se iban a encontrar con unos compromisos asumidos de forma secreta por el gobierno saliente, que era el gobierno del mismo partido de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Jaime Lucinchi, donde había una deuda externa militar contraída para hacerle frente a unas amenazas que surgían desde el punto de vista militar por una crisis fronteriza que hubo con Colombia, a los cuales se les ocurrió la brillante y maravillosa idea de meter una corbeta llamada la corbeta Caldas, invadir territorio venezolano, el mar territorial venezolano, y entrar al Golfo de Venezuela, intentando dejar establecidos supuestos derechos de navegación e inclusive de posesión de parte del territorio y del mar territorial del islote de los Monjes, etcétera, en el Golfo de Venezuela y en las cercanías del lago de Maracaibo. Cuando eso ocurrió en el año 87, por supuesto el gobierno de Jaime Lucinchi respondió con toda la fuerza, y para hacer frente a posibles amenazas adicionales que pudiesen ocurrir, su gobierno se endeudó para comprar pertrechos militares. Cuando llega, esos fueron gastos secretos, partidas secretas, seguridad de Estado. Cuando llega Carlos Andrés Pérez se consigue con esa sorpresita. ¿Por qué? Porque siendo de su propio gobierno, no le dijeron lo que estaba ocurriendo allí. Debieron habérselo dicho, pero no se lo dijeron. Ante esa situación, amigos míos, por supuesto, se consiguen con unos vencimientos que creo que era una cosa así como $600 millones de deuda adquirida que debía pagarse, y eso no estaba contabilizado en las previsiones que tenía el equipo económico de Carlos Andrés Pérez. Por tal razón, hubo situaciones allí bastante difíciles. Luego, el tema de las promesas, el tema de la gasolina, que se asocia siempre con la causa de los desórdenes y de los saqueos del 27 de febrero del 89, conocido popularmente como el Caracazo. Yo he hablado de esto mucho con el exministro Miguel Rodríguez, al cual le he pedido su opinión sobre el tema de las medidas de Milei, y me dijo que las iba a estudiar mejor, las iba a estudiar muy bien, y me prometió darme una respuesta al respecto, y cuando la tengamos la vamos a compartir con ustedes. Pero en todo caso, el asunto está en que se piensa que el aumento de la gasolina fue el que causó el problema a nivel nacional, y eso no es verdad, porque se decía, no, es que como aumentas la gasolina, si aumentas la gasolina, aumenta el pasaje. ¿Qué ocurrió? Que el gobierno de Jaime Lucinchi había mantenido una cosa así como 3 años congeladas las tarifas, el precio del pasaje. Y los transportistas, con toda razón, estaban pidiendo que se aumentara el pasaje porque ya los costos no le daban. Pero el gobierno de Lucinchi, unas medidas evidentemente equivocadas, empezó a congelar los precios de todo, y entonces dijo que no se iba a aumentar los precios del pasaje porque el precio de la comida estaba congelado, porque el precio de otra cosa estaba congelado, y entonces no hacía falta. ¿Esto qué termina ocurriendo? Bueno, que se aumenta la gasolina, y al aumentarse la gasolina, los transportistas dicen, bueno, ¿y aquí cómo es la cosa? Y el gobierno pactó, el ministro creo que fue el ministro del Trabajo o el ministro de Transporte, pactó con las centrales de transporte diciéndoles que no aumentaran el pasaje hasta finales del mes de marzo, porque era en el mes de marzo donde el gobierno iba a aplicar unas medidas de mejoramiento salarial. Entonces, ¿qué se decía? Oye, espérate a marzo, ¿verdad?, para aumentar el pasaje, para que en el momento en que lo aumenten la gente tenga dinero para pagarte el pasaje. Todos aceptaron, menos la central de transportistas de Guarenas, que el 27 de febrero decidieron unilateralmente aumentar el pasaje en un 100%, y eso causó los desórdenes en Guarenas, que luego se extendieron por todo el país, cada quien por sus propias razones, y sabemos que fue lo que terminó ocurriendo. Eso es un ejemplo de cómo una cosa es con bandola y otra cosa es con guitarra, porque una cosa es cuando eres candidato y otra cosa es cuando llegas. Otro dato, Rafael Caldera. Rafael Caldera, en su segunda administración, el señor hizo campaña hablando mal del IVA,
hablando mal de la maxi devaluación, hablando mal de los impuestos y todas estas cosas. Y en su toma de posesión, yo recuerdo cómo la gente se paró a aplaudir cuando el presidente Caldera dijo: no habrá control de cambio, ni habrá maxi devaluación. Hubo también un famoso chiste donde Rafael Caldera había dicho, supuestamente, que con su gobierno Venezuela no se iba a poner de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. Y después se tuvo que poner de rodillas frente al Fondo, o sea, tuvo que ir al Fondo Monetario. Y hubo quien sacó el chiste y dijo: bueno, ya Caldera se compró una rodillera. Todo esto es necesario decirlo porque una cosa es con bandola y otra cosa es con guitarra. Parece ser que ya el señor Milei se ha dado cuenta del asunto y hay unas medidas que han tomado. Vamos a escuchar lo que dice el ministro haciendo la primera salvedad. Ya hubo un primer problema. Y el problema que normalmente tienen los gobiernos a la hora de tener grandes ideas es el tema de la comunicación. Si no la sabes comunicar, ya estás fracasando. Porque comunicar las medidas muchas veces es más importante que la propia medida. Y la gran queja que hubo fue la improvisación a la hora de emitir el mensaje, que anunciaron que era una hora, no se conectaba el asunto, no lograban hacer la cosa, todo se convirtió en un gran enredo y ya eso indispuso a la gente, sobre todo a los periodistas, con respecto a el tema. ¿Qué dice el ministro Caputo sobre las medidas? Este fue el discurso. Para solucionar entonces este problema, voy a proceder a leerles las medidas que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. Paso a enumerarlas. Entonces, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. Eso es una medida, una extraordinaria medida, porque es verdad. Cuando ven que pierden el gobierno, entonces meten un poco de gente que cuando ven que se va a acabar el gobierno, meten a trabajar un poco de gente para dejarlos ahí para garantizarles un sueldo. Por supuesto, cuando llegas y te consigues que hay una gente que tiene un año o menos de un año contratada, inclusive yo lo llevaría más allá, todo eso cargo de libre aumento y remoción para afuera. Tienes razón. Sobre todo cuando se trata de familiares, porque el nepotismo es una forma de corrupción que es muy tolerada en Hispanoamérica. Pero, repito esto, el nepotismo es una forma de corrupción. Anótenlo por ahí. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. ¿Qué es eso, esa medida que está tomando? Bueno, está diciendo que el gobierno no va a gastar ni un centavo en medios de comunicación. Esta es una medida interesante porque normalmente los gobiernos acostumbran a comprar la línea editorial de los medios con pauta publicitaria. Es decir, si tú eres un medio cuya línea editorial trata con benevolencia al gobierno, yo te lleno tu periódico de publicidad oficial. Si eres crítico, te la retiro. ¿Tú quieres tener pauta publicitaria? Bueno, mira, no me gustan los editoriales de fulano de tal. Sácalo. Lo sacaste, aquí tienes pauta publicitaria. Eso lo han hecho todos los gobiernos de Hispanoamérica en su historia desde que descubrieron la sinvergüenzura de la pauta publicitaria. Y lamentablemente los medios de comunicación se prestan para eso, porque hay gente acostumbrada a vivir de este tipo de prebendas. Y ojo, no es porque sea en Hispanoamérica, porque en España está ocurriendo actualmente, con Pedro Sánchez, que ha comprado prácticamente
a la mayoría de la prensa tradicional de ese país a través de la pauta publicitaria. En el caso de Hispanoamérica ocurre igual. En el caso de Venezuela usted puede ver inclusive cómo se ha diversificado. Porque la oposición falsaria tiene presupuesto para gastarlo en publicidad y para gastarlo en medios. Y no solamente eso, sino que hay medios de comunicación que viven literalmente de los aportes que se les da a nombre de la defensa de la libertad de expresión desde organizaciones no gubernamentales y agencias del estado, de otros estados. Que si gobierno de Estados Unidos, que si gobierno de Canadá, que si la Unión Europea. Los famosos grants que te dan entonces una plata, tú pasas un presupuesto y te dan una plata para que tú pagues la nómina. Por supuesto, tienes que estar alineado. Por eso es que vimos a tanto medio sinvergüenza con el gobierno interino. Porque tenían que hablar del gobierno interino porque gracias a su alineamiento con el gobierno interino estaban recibiendo plata de organizaciones y de organismos. ¿Cuántos medios? Revisemos eso. ¿Cuántos medios digitales se fundaron durante estos años en Venezuela? ¿Y de qué viven? Medios web, que si páginas, que si todas esas paginitas que ustedes ven por allí, que redes y tal. Cuando uno revisa y se los dice a alguien que la actividad que realiza es en medios, yo tengo la línea editorial que quiero tener. ¿Por qué? Porque la línea editorial es mía, la decido yo, no me la impone nadie. Ningún anunciante me impone una línea, porque si llega un anunciante y me dice, mira, yo quiero que tú digas tal cosa, yo le voy a decir, bueno, es que yo no estoy de acuerdo en decir eso. Yo aquí digo lo que yo quiero decir. Además de eso, los ingresos que uno genera en YouTube y en las plataformas en general permiten, en efecto, tener la libertad de una línea editorial que no te va a imponer nadie. No, el gobierno no me va a llamar a mí para decirme, mira, te voy a poner una pauta ahí, ¿cuánto es? Porque no me hace falta, ni la necesito, ni la quiero. Y si la necesitara, si yo necesitara una pauta de ese tipo, yo prefiero cerrar este canal y dedicarme a otra cosa en vez de estarle recibiendo a nadie dinero para decir lo que ellos quieren que yo diga. Pero hay otros que no. Por eso es que esta medida argentina es sumamente importante. Sigue. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. 106 secretarías, es decir, 106 viceministerios. Imagínense usted. Van a pasar a la mitad de los ministerios que había. ¿Y la gente qué dice? Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. Es decir, que en vez de hacerle una transferencia a un estado, ¿no?, a una región, por las necesidades presupuestarias que esa región tiene, se utiliza el dinero desde el gobierno central para posicionar a los gobernadores en función de su ideología. Es decir, si es de mi partido le doy más plata, si no es de mi partido no le doy. Esa discrecionalidad es la que están eliminando en esta medida. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. Eso tiene sus bemoles, que los vamos a revisar después. Porque muchas veces se cree que la obra pública es un gasto. Eso es algo muy de los liberales. Pero después hablamos de eso. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte.
Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Adiós a los subsidios. A algunos. Pero es una línea que ellos han marcado. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. ¿Y qué impacto tendrá eso de forma inmediata? 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El uso de las palabras es importante. En ningún libro de economía se plantea la sinceridad como praxis en la gestión económica. ¿Qué significa sincerizar? Es un eufemismo para decir que estás devaluando. O sea, vas a devaluar. En los libros de economía no aparece la palabra sinceridad, aparece la palabra devaluación o la palabra revaluación. Pero sinceridad, eso no aparece. Entonces se utiliza, no, vamos a sincerizar, vas a devaluar, punto. Tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. Han aumentado los impuestos. El gobierno liberal ha aumentado los impuestos. ¡Wow! ¿Estás viendo que una cosa es con bandola y otra cosa es con guitarra? Pero hay más. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. No les gusta, entorpece, pero los vamos a dejar por un tiempo. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Por toda esta situación de emergencia que vamos a vivir, es
también que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo. Y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Para terminar, déjeme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Muchas gracias. No, de nada. Fíjate tú, Teodoro Pekov, guerrillero asesino, luego convertido en superministro de Cordiplan, de planificación del segundo gobierno de Rafael Caldera, quien fue quien lo indultó, por cierto, en su primer gobierno. Cuando anunció las medidas, el chaparro que le estaba metiendo a la gente con su agenda Venezuela en el segundo gobierno de Caldera, al hacer balance, se lanzó esta frase: estamos mal, pero vamos bien. Bueno, ha dicho, vamos a estar peor. Ya dejamos de estar mal, ahora vamos a estar peor. En palabras más, palabras menos. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre, amigos, que los gobiernos tienen que entender y los políticos tienen que entender que las medidas económicas, cuando las lee un economista, la gente nunca las entiende. Porque en realidad no las entendemos. Porque los ciudadanos lo que entendemos son las consecuencias, no las medidas en sí. A menos que sean una cosa muy puntual, no se aumenten tanto por ciento la cuenta. Pero que nos expliquen la cosa, tiene que hacerla un político, o tiene que hacerse con criterio político, o tiene que darse a entender de una forma eficiente a través de una intervención bien cuidada. El que escuchó esta intervención, escuchó a un ministro diciendo algunas cosas, pero al final uno termina diciendo, ¿y qué fue lo que dijo? Eso lo vamos a revisar mejor. Pero además de eso, utilizar un lenguaje rebuscado y muy económico al final hace que la gente diga, me están barajeando, porque no entendí. ¿Cuáles fueron las medidas? Bueno, ya vamos a revisar un poquito el asunto. Yo en todo caso tengo que decirles que en nuestra carta cifrada de los lunes y carta cifrada de los viernes tenemos un análisis de lo que está ocurriendo en nuestro entorno y la forma en la cual podemos verla. ¿Qué está pasando a lo interno de los comandos de campaña de la oposición falsaria? ¿Qué está pasando alrededor del tema del Esequibo? ¿Qué está pasando a lo interno de cada una de las agrupaciones que andan dando tumbos en todo este tema de la querencia postelectoralista del referendo por el Esequibo? Ya se les olvidó el tema. De eso hablamos, de análisis y de cosas como esa hablamos los lunes y los viernes de nuestra carta cifrada. No se pierdan la carta cifrada de mañana. Están a tiempo de suscribirse todavía para leer la carta cifrada que tendremos mañana. La carta cifrada que tendremos, que tuvimos ya el lunes pasado, y las que tengamos y las pasadas también las pueden leer. Suscríbete a nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF en el plan full y tendrás acceso a todas nuestras cartas cifradas. En España hay que estar con todas las de la ley a la hora de hacer un proceso migratorio, y eso te lo enseña la gente de Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería, porque sus altos índices de éxito en los casos que defiende dan cuenta de esa posición. No hay que dejar las cosas en manos del azar. Hay que tener una representación legal ante las autoridades antes, durante y después de tu proceso migratorio. Para eso tienes a la gente de Hispanidad, Abogados y Asesores. Para comprender eso que ellos tienen como lema en España, con todas las de la ley, con el bufete Hispanidad,
abogados y asesores. Hablemos de Escocia en castellano te permite comprender ese maravilloso universo escocés, donde no solamente hay whisky, aunque a mí lo que más me gusta de Escocia sinceramente es el whisky. Yo no voy a callar coba, va a estar engañando a nadie. Pero una de las cosas que tenemos en mente es visitar Escocia para ir al lago Ness, porque vamos a hacer un sancocho a las orillas del lago Ness para ver si sale el monstruo del lago Ness. Porque hay un rumor que dice que el monstruo del lago Ness se parece a Maduro. Entonces tenemos que sacarlo. Cosas como ese y maravillosos secretos de la tierra escocesa son posibles. Es posible conocerlas con un viaje organizado por la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia en pareja, en grupo, en solitario, en verano, en primavera, en invierno, en otoño, pero en tu idioma, que es lo importante, en castellano. La vida puede convertirse en un infierno si caminas por donde no debes caminar. Eso es una cosa que ha contado Carelis Bustos en su libro La vida es el mismo infierno. Carelis Bustos nos deja esta narración maravillosa que con un sarcasmo, una ironía y unas enrevesadas situaciones tragicómicas nos permiten decir, oye, de verdad que la vida puede ser el mismo infierno. Que se lo pregunten a los que viven problemas y situaciones cuando al final dicen, oye, no, mira, yo hoy me río, pero en realidad fue un infierno. Regala un libro en Navidad. Estamos en Navidad y no hay nada mejor que si tienes unos días libres. En vez de estar metido todo el tiempo en las redes sociales, dedícale la mitad del tiempo que le dedicas a las redes sociales, dedícaselo a la lectura. Hazlo con el libro de Carelis Bustos. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos. Se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Tu asesor Gustavo está recibiendo cada día a más personas allí en los Estados Unidos para que les diga por qué el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, por qué el segundo mejor momento para comprar una póliza es hoy y por qué mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo hace la labor de explicarte que la póliza que tienes quizás es el mejor precio que te dieron, pero no es la mejor cobertura. Y allí sí que tenemos problemas, porque el problema surge cuando no tienes la cobertura requerida. Tu asesor Gustavo te guía en todo ese proceso. Comunícate con él en todo el territorio de los Estados Unidos. Y a todas estas, entonces, después que uno escucha lo que dice el ministro, entonces uno dice, bueno, ¿pero qué fue lo que dijo? ¿Cuáles son las medidas? Bueno, vamos a verlas completicas, ¿verdad? Porque yo creo que toca, ¿verdad? Yo creo que toca revisar mejor. Vamos, como dicen los narradores deportivos, vamos a repasar la jugada. Fíjate bien. Primera medida, devaluación del peso. Una devaluación del 100%, de 400 a 800 pesos, ¿verdad?, por dólar. Y esto además va seguido de un impuesto provisional a las importaciones. Es decir, hay una medida ahí fuerte. Obviamente, ya cuando tú cuando tú devalúas y pones de 400 a 800 pesos por dólar, causas inmediatamente un abaratamiento de las exportaciones. Evidentemente, si a ti te cuesta más importar, tu exportación va a ser más competitiva a la hora de que devalúas. En tal sentido, hay un doble golpe al importador. Y mucha gente dice, bueno, pero es mejor porque entonces así las importaciones permiten las importaciones, que la gente compre nacional. Sí, pero es que hay cosas que son insumos para la exportación que necesitas traerlas importadas. Entonces, la consecuencia que esto puede traer, por supuesto que, bueno, habrá que evaluarla mejor. En todo caso, normalmente a los mercados internacionales no les gustan las devaluaciones porque se supone que le causan un beneficio al país que devalúa en cuanto a su competitividad a la hora de vender sus productos afuera. Pero ya veremos cómo reaccionan los mercados. En todo caso, la segunda medida fue la reducción a la mitad de ministerios y secretarías, es decir, viceministerios. Eso redunda en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos, es decir, de los cargos que llamamos en Venezuela de libre nombramiento y remoción, los que tienen cargos políticos, nombramientos, pues, o sea, que no están allí porque hayan hecho carrera, sino porque los nombraron políticamente. Y, por supuesto, está el 34% de cargos políticos del Estado, es decir, jefes de división, jefes de línea, directores generales, etcétera. Tienes el recorte de las transferencias del Estado central a las provincias. ¿Esto qué significa? Que la famosa frase de Milei de que no hay plata la van a empezar a sentir en las provincias. Los gobernadores van a tener menos plata que les mande el Estado central. ¿Por qué? Porque no hay plata.
Luego habla de la finalización de la licitación de obra pública, es decir, no va a haber más aceras, más edificaciones, más construcciones estas maravillosas y faraónicas hechas por el Estado. No se van a hacer licitaciones de obras públicas nuevas, y las que ya se hayan licitado, si no han comenzado, se van a cancelar. Habrá que ver qué consecuencia trae eso en cuanto a las contrataciones, si hay alguna penalidad contra el Estado luego de haber licitado o de haber pagado inclusive parcialmente y no arrancar. Va a haber una reducción de las subvenciones a la energía, es decir, a la factura eléctrica y al transporte público. Esto porque supuestamente el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de esos subsidios. Esto es una medida que tiene sus bemoles, porque es que lo que ocurre, y eso lo vemos normalmente donde hay buenos sistemas de transporte. En los países desarrollados, aquí en Europa, se subsidia muchísimas veces el transporte, entendiendo el peso que tiene el tema del transporte en la productividad del país. Porque si usted con su salario puede asegurarse que va a usar el transporte público barato y eso no le va a impactar fuerte en su salario, se supone que usted puede buscarse un mejor trabajo o un trabajo donde gane más en las afueras, porque usted, bueno, no, el transporte no es tan caro. Eso de alguna forma repercute en la productividad. ¿Va a tener esa repercusión en el caso de Argentina? Está por verse, habrá que evaluarlo después. Pero en todo caso ya la medida se tomó. Igualmente se suspende el gasto en publicidad del gobierno por un año. Y lo que quiero saber, y después la van a reactivar. Después van a reactivarla, o sea, van a castigar durante un año a los medios que viven de la publicidad pública, y dentro de un año van a decidir, bueno, vamos a dar, a los que hablaron bien de mí, párense aquí que les voy a dar pauta. Bueno sería que la eliminen de una vez por todas, creo yo. Luego se habla de la liberación del proceso de aprobación de las importaciones, que no necesitarán autorizaciones estatales. Es decir, el que quiera importar, que importe, pero el asunto está en que se acaba de devaluar, por lo tanto el tema de las importaciones tendrán también sus bemoles. Luego se habla de la eliminación de los derechos de exportación. El ministro expresó que una vez finalizada la emergencia, ¿y cuándo finaliza esa emergencia? ¿Quién determina cuándo finaliza la emergencia? ¿Cuál es el punto en el que se verá finalizada la emergencia? Dice que cuando se finalice la emergencia se avanzará en la eliminación del pago de todos los derechos de exportación, pues según el funcionario, constituyen un gravamen perverso que entorpece el desarrollo de Argentina. Esos derechos de exportación son privilegios que se le da a determinados sectores. No, mira, solamente tienen derecho a exportar fulano, fulano y mengano, porque ellos son los que producen tal y tal cosa. Por supuesto, eso es una fuente inagotable de corrupción en todos los gobiernos de todos los países. No se renuevan los contratos laborales de Estado que tengan menos de un año de vigencia. Esta es la medida que deja por fuera, por supuesto, a los politiqueros que repartieron los cargos para incorporar familiares y amigos antes de la finalización de un término de mandato de gobierno. Porque, por supuesto, el nepotismo es corrupción. Se los vuelvo a repetir y luego les voy a comentar algo al respecto. La décima medida fue el aumento de las transferencias directas de dinero a las familias más necesitadas, y esto se traduce en en pago doble de la asignación mensual por hijo y un aumento en el 50% de la tarjeta alimenticia, es decir, de lo que se llama en el caso venezolano los estatiques, o el pago por encima del salario de una adicional sobre el salario para comprar alimentos, que en Argentina es la tarjeta alimentar. Por supuesto que es una medida que se entiende debería ayudar a quienes menos ganan, a los que menos tienen, que son normalmente a los que más duro les pesa posteriormente el tema de los ajustes. Pero todo esto, ¿por dónde va? Todo esto va por un solo camino, que es el tema de las grandes expectativas que se dan en campaña y de los grandes trancazos que se dan cuando se llega al gobierno. En primer lugar, aquí se habla de que se va a eliminar la posibilidad de que un político, haciendo uso del nepotismo, antes de irse, deje a su familia enchufada en cargos públicos. Y por esa razón es que se eliminaron los nombramientos, o no se van a renovar los contratos de la gente que metieron en estos 2 últimos años a sabiendas de que iban a perder el poder.
El nepotismo es corrupción. Y la pregunta es, si el nepotismo era corrupción con los Kirchner, cuando el señor Milei modifica una norma para incluir a su hermana dentro del gabinete o dentro del gobierno, ¿eso no es nepotismo? ¿O es que el nepotismo es bueno cuando se trata de los míos, pero es malo cuando se trata de los demás? Es el gran problema que tenemos en Hispanoamérica de con mi corrupto no te metas. No. Es que si es Maduro con Cilia Flores, eso es corrupción. No, pero si yo pongo a mi hermano o a mi hermana o a mi hijo o a mi sobrino, eso no es corrupción. No, porque es que, bueno, y tú no harías lo mismo. Esa respuesta a mí, cuando no hay una cosa más insultante para mí que eso. Cuando uno critica la corrupción y le vienen y lo tratan a uno como corrupto, le dicen, bueno, debe ser que tú no harías lo mismo. Eso para mí es sumamente insultante. Porque yo en el año y medio que me permitieron ser funcionario público, antes de descubrir que había firmado contra Chávez en el referéndum revocatorio en el 2005, cuando me pasaron el rasero de la lista Maíz Santa, pues amigos míos, yo en todo ese periodo a mí nadie me puede acusar de haber recibido ni un centavo que no fuese de mi salario en actividades de corrupción. Y yo fui un funcionario de bajo rango, pero o sea, nada que ver. Y uno sabe que cuando uno es honesto, sea cual sea el cargo en el que uno está, uno no se va a meter en eso. Y además de eso, también hay una cosa, que si uno le gusta el dinero, que si uno le gusta vivir bien, y uno siente que en la administración pública no vas a poder vivir bien porque no te dan un buen sueldo, tú no vas a trabajar en la administración pública. El que se va para la administración pública y quiere vivir como millonario porque lo que quiere es robar. Entonces, el hecho de que sea malo que Néstor Kirchner haya puesto a su esposa y que su esposa haya puesto a su hijo, eso es nepotismo, pero cuando lo hace Milei, no, con mi corrupto no te metas, bueno, pues no, amigo, pues no. Y es aquí donde entonces están los grandes problemas de los liberales, que es donde van a tener los grandes retos, porque los grandes retos es ahora poner en práctica todas las cosas que han dicho, porque ellos decían que bueno, que había que sacar la motosierra, que había, ¿cómo se llama? Neo-hayekianos, anarcocapitalistas, ultraliberales, que son una cosa que ellos no caminan, si no se dejan llevar por los lineamientos de Hayek y que quién sabe cuál vaina más. Bueno, ahí están. Despertándose. Se despertaron mucho y el primero que se despierta es Milei, porque el señor termina entonces siendo un gran traidor al planteamiento fundamental que hizo, donde decía que subir impuestos era asaltar al ciudadano y acaba de subir los impuestos. ¿Cómo lo hizo? En el siguiente segmento vamos a ver lo que decía el señor Milei antes y lo que dice el señor Milei hoy cuando se trata de los impuestos, porque así son. Porque una cosa es con bandola y otra cosa es con guitarra. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy, jueves 14 de diciembre del año 2023. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en